Hoy domingo 18 de julio del 2021, los saludo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. La obediencia a Dios trae bendición. Ese es el mensaje para hoy día. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias, papito, porque de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Y esa vida eterna es obediencia a tu palabra. La fe no es otra cosa, Padre amado, hemos entendido que es obediencia a tu palabra que expresa tu voluntad. Gracias, Padre, por este nuevo domingo que vamos a quedar expuestos a tu palabra bendita. En el nombre de Jesucristo. Amén. Decía que la obediencia a Dios trae bendición, pero además de eso, la obediencia a Dios es el fundamento de la fe cristiana. Y el Señor mismo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso lo vemos nosotros en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Pero, ¿qué cosa es obedecer? En cualquier diccionario van a encontrar la acepción. Y dice, cumplir los mandatos de quien está en autoridad. La obediencia, desde el punto de vista de la Biblia, desde el punto de vista bíblico, que es lo que nos interesa ver en este domingo, debe ser de nuestra parte libre, voluntaria y de todo corazón, por amor a Dios. Obedecemos por amor a Dios. Él es no solamente el creador de todo lo visible y lo invisible, sino que es el único Dios y es nuestro Padre. Y podríamos preguntarnos, ¿más de 50 versículos serán suficientes para que nosotros entendamos que la obediencia es voluntad de Dios? Y es que, como decíamos al comienzo, obedecer trae bendición, pero además otros beneficios más. Y vamos a ver cuáles son los beneficios de obedecer a Dios de una manera libre, voluntaria y de todo corazón. Primero, que obedecer a Dios trae sabiduría para vivir. En efecto, Proverbios 1:7 nos dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y temer a Dios no es tenerle miedo, es respetar su majestad, es glorificarlo en nuestros actos, considerando seriamente su palabra y obedecerla sobre todo. El segundo beneficio que vamos a ver lo encontramos en Deuteronomio capítulo 28. Vayamos todos a Deuteronomio 28. Sí, sabemos que es el Antiguo Testamento, es tiempo de la ley, pero la palabra de Dios es eterna, hermanos. Y vamos a ver qué es lo que dice acerca de las bendiciones por la obediencia a Dios. Deuteronomio capítulo 28, vamos a leer desde el versículo 1 hacia adelante. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. El Señor derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti.
El Señor te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todos aquellos que pusiere tu mano. Y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y sigue hasta el versículo 14 las bendiciones. Porque después, a partir del versículo 15, comienzan las consecuencias de la desobediencia. Pero hoy día vamos a hablar solamente sobre la obediencia. Bien, entonces estamos viendo que hay beneficios para cuando uno obedece a Dios, libremente, voluntariamente y de corazón. Pero también obedecer a Dios trae como beneficio que somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe en Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Es decir, si nosotros obedecemos a nuestro Padre, naturalmente que nuestra relación va a ser de profunda unión con el Dios de la gloria y lógicamente que todo lo que Él tiene para nosotros lo podremos alcanzar por la fe en Cristo Jesús. Entonces, obedecer trae grandes beneficios, pero también obedecer nos trae vida eterna, hermanos. Y vayamos a Hebreos, capítulo 5, versículo 9. Ya estamos ahí, todos. Dice la palabra. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Pero vamos a ver el contexto en el que se está hablando esto. Vamos a ver desde el versículo 15. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ese temor reverente que es el principio de la sabiduría. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y el versículo 10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesucristo fue obediente al Padre. Es más, su alimento, lo dijo, era obedecer la voluntad del Padre. Pero vamos a ver ejemplos de obediencia en la Biblia. Y vamos a ir a Hebreos nuevamente para ver vamos a ir al capítulo 11, que es el capítulo que habla sobre la fe. Y vamos a ver, hermanos, Hebreos 11:7. Dice la palabra, hablando de Noé, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es que Noé obedeció a Dios cuando comenzó a construir en pleno desierto un arca en un lugar donde no llovía. ¿Para qué? Para salvar a toda la humanidad o a todos los que vivían por esa zona o a todos los que creían finalmente del diluvio universal. ¿Cierto? Y por eso digo yo que Noé, aún sin entender el propósito de Dios, lo que hizo fue obedecer. Y Abraham también salió del lugar de confort donde él vivía, ¿no? Sin saber dónde, cuando fue llamado por Dios. Y lo encontramos en Génesis capítulo 12. Génesis 12. Vamos a ver. Ya estamos ahí. Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces Abraham obedeció a Dios. Y dice la palabra que creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Fue justificado por Dios. Bien, veamos otro ejemplo, el de Gedeón. Vamos a ver en Jueces, después de Josué. Capítulo 6, versículo 14, para entrar un poco en contexto. Jueces, capítulo 6. También Dios le hace un llamamiento a Gedeón, pero Gedeón tenía temor de no poder cumplir con el encargo. Pero vamos a ver que la obediencia de Gedeón. Un poco. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, versículo 11, la cual era de Joás Abieserrita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. En el lagar era donde se machacaba la uva para sacar el vino. Y el trigo, lógicamente, se sacudía fuera, pero por temor precisamente a estos madianitas, que cada vez que tenían que cosechar, ellos caían y le arrebataban a los judíos sus cosechas. Entonces dice que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlos de los madianitas. Y el ángel de Yahvé se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Dios llama a las cosas que no son para que sean. Alguien que está escondido, el ángel del Señor le dice: varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora Dios nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole, Dios le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Dios le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Entonces, Gedeón, a pesar de sus circunstancias, a pesar de sus sentimientos de imposibilidad, él obedeció a Dios. Vamos a ver otro ejemplo, Jonás, que un profeta de Dios que simplemente fue enviado para predicar la palabra de Dios y advertir a un pueblo que había excedido en su maldad, y él no quiso ir. Vamos todos a Jonás. Y se fue en sentido contrario al que el Señor le envió, porque
él esperaba que Dios castigara a Nínive. No quería que se arrepienta, pero el Señor lo envió para que justamente predicara arrepentimiento a ese pueblo. Entonces, vamos a ir a Jonás capítulo 3, versículo 1. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor, y era Nínive ciudad grande en extremo en 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Pero ya conocemos los antecedentes de este profeta Jonás, que no quiso obedecer a Dios y se fue en sentido contrario al lugar donde él tenía que ir. Y finalmente en el barco donde estaba fue descubierto que estaba en la parte de abajo, escondido prácticamente, y cuando se produce esa tormenta, él pide ser echado al mar, porque justamente esos eran los propósitos que Dios tenía para él, y cae en la boca de un gran pez, dice. No dice qué tipo de pez. Y después de 3 días es arrojado precisamente donde Dios lo había enviado. Se arrepiente y obedece a Dios y cumple con el encargo que Dios le había dado. Pero vemos ya en el Nuevo Testamento que Pedro y Andrés también respondieron al llamado de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ellos eran pescadores, ¿no es cierto? Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 18. Dice la palabra: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos dejaron todo, su barca, sus redes, y siguieron al Señor. Pero el ejemplo supremo, hermanos, de obediencia lo vemos en Filipenses capítulo 2, ya habíamos anunciado al comienzo, y vamos a ver desde el versículo 1, capítulo 2 de Filipenses. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Ese es el contexto. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, ese es el ejemplo supremo que tenemos. La obediencia de Jesucristo. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, para el Padre, obedecer es mejor que los sacrificios. Y volvemos otra vez al Antiguo Testamento, donde sabemos que se hacían sacrificios a Dios, ¿no? Se
se sacrificaban animales y se ofrecía en el altar, pero hoy vamos a ver que Dios, para Él, obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Vamos a 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dice: y Samuel dijo: ¿se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Dios? Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Jesucristo, en esta misma línea de obediencia que Él tuvo al Padre, también nos demanda obediencia. Y hay un pasaje que ya lo hemos visto en otra oportunidad y que sirve para lo que estamos hablando, porque muestra que la obediencia a Dios y a su palabra es vital para todo creyente. Es el fundamento de nuestra fe. Y Jesucristo es la palabra viva, el verbo que se hizo carne. Entonces, en el versículo 31 vemos: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, si obedecen mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y por eso que decía que obedecer, o la fe, perdón, es obediencia a la palabra de Dios. Y un versículo que todos conocemos y que lo voy a leer una vez más es el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, fe, obediencia a la palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, hermanos, la desobediencia es un pecado de rebeldía, hermanos, y que Dios, lógicamente, detesta. Una vez más, lo digo, desobediencia es pecado de rebeldía. Y en el capítulo 5 de Efesios vamos a ver esta verdad de Dios. Dice Efesios capítulo 5, versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y aquí, hermanos, vemos que Dios detesta la desobediencia. Dios detesta la rebeldía. Y cabe aquí una reflexión en base a todo lo que hemos visto, porque lo opuesto a obedecer es rebelarse. Y rebelarse no es otra cosa que una actitud desafiante que niega obedecer y que opone resistencia a la autoridad establecida. Es más, la desobediencia que se traduce en rebeldía es también una característica de las personas soberbias. La soberbia caracterizó el proceso de rebeldía de Satanás. Escuchen bien, hermanos, la soberbia caracterizó el proceso de rebeldía de Satanás, porque él quiso ser igual a Dios. Pero veamos cómo mira Dios al soberbio. Y, hermanos, no, lo que estoy compartiendo es simplemente la palabra de Dios y tenemos que prestar atención a la palabra de Dios.
hemos sido llamados, los pastores y ministros, a proclamar la verdad de Dios, a llevar el mensaje de salvación, a ir por todo el mundo y predicar el evangelio de la gracia de Dios, pero también hablar sobre estas cosas que son abominables delante de Dios. Dice Santiago 4:6, dice, y la lengua, 4:6, perdón, pero Él da mayor gracia, está hablando de Dios. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Como dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 también, dice, hablándole a los jóvenes, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Los ancianos no solamente eran los viejitos, sino eran los líderes, los dirigentes de las comunidades cristianas, porque esta carta la está dirigiendo Pedro a la iglesia de Jesucristo. Y dice, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos, o sea, ancianos y jóvenes, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, comentario más acerca, porque si nosotros somos cristianos, somos, como alguien dice, somos pequeños Cristos, tenemos el ejemplo supremo de obediencia, pero también de actuar en nuestras vidas en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro suficiente Salvador. Jesucristo, y con esto termino, nunca participó de rebelión alguna. Porque la rebelión es una característica propia de aquellos que simplemente, gente soberbia que no quiere obedecer y no obedecen a nadie, Si no obedecen a los que ven, ¿cómo van a obedecer al que no ven? Entonces, esto que quede como una reflexión, hermanos. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo por este tiempo que hemos pasado expuestos a tu palabra. Padre, Señor, es nuestro propósito en nuestro corazón ser obedientes, Padre, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a estar firmes en lo que hemos creído, porque lo que hemos creído es obediencia a tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos pasado expuestos a tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, que tengan un domingo glorioso y reflexionemos sobre esta situación. La obediencia trae bendición. Y nos vemos en el siguiente mensaje.